Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por acompañarnos. Muy interesante poder conocer la visión de distintos temas, sobre todo en materia económica, y aclarar muchas dudas que existen en el país al respecto. Veíamos hace poco declaraciones de Tarek El Aissami, donde aseguraba que el anuncio de este programa de recuperación, prosperidad y crecimiento económico anunciado por el presidente hace tan solo una semana, él lo calibraba como un programa de éxito. ¿Cuál pudiera ser el balance que se hace a una semana del anuncio de implementación de este programa? Bueno, debemos comenzar que no es un programa de medidas, es un programa de mandatos de control. No se busca ni el crecimiento, ni el déficit fiscal, ni va a haber el desarrollo económico. Y lo vemos con la objetividad de las decisiones tomadas, en virtud de que no existe coherencia entre lo que se persigue. Por ejemplo, el ciudadano presidente de la República, en su alocución del pasado viernes, decía que el objetivo central era la reducción del déficit fiscal. Era evitar la aceleración de los precios para reducirla y eliminar en el corto tiempo, el proceso de hiperinflación que recién comienza en Venezuela, y tratar de buscar el bienestar general de los venezolanos. Cuando tú ves el paquete del mandato y no de medidas, entre otras razones, hacemos esa calificación porque se trata de decisiones unilateralmente tomadas que no tienen una discusión abierta. Por ejemplo, la OIT, que son un organismo tutelar de los derechos de los trabajadores, tiene resoluciones que establece que cualquier decisión que afecte a los trabajadores tiene que ser discutida con los trabajadores. Y siempre hubo comisiones de enlace, comisiones tripartitas, elementos que permitían un espacio de discusión abierta entre el Ejecutivo, los trabajadores y los empresarios. Eso no se dio. En segundo lugar, cuando tú buscas el efecto, en el caso específico de los tributos que están adoptando, quien se cubre realmente la inflación es el propio Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, porque está estableciendo incrementos de impuestos y está estableciendo anticipos de impuestos, está estableciendo nuevas formas de pago anticipado para beneficiarse, o mejor dicho, no perjudicarse con la inflación, y adicionalmente está estableciendo una serie de exenciones o exoneraciones que pudieran establecer claramente un alivio en principio los primeros meses, pero que en definitiva va a consolidar un régimen que desde el punto de vista impositivo, que es lo que podemos hablar con la absoluta responsabilidad y objetividad, haciendo siempre referencia que el tema tributario tiene que escapar de la diatriba política. El tema tributario tiene que ser objeto de discusión muy seria porque afecta a todos los actores. Entonces, toda la modificación del impuesto a las grandes transacciones financieras, llevarlo a un punto, los anticipos, las nuevas formas de imposición que todavía están latentes, dada la contradicción que existe en los instrumentos normativos dictados por el presidente dentro de emergencia económica o por la Asamblea Nacional Constituyente a través de decreto constituyente, es una serie de contradicciones que todavía no han sido claras. Pero lo que se busca es tratar en la medida de lo posible de clarificar, y eso va a llevar un costo importante en los precios finales de los bienes y servicios y una afectación de mayores costos a la empresa que no van a poder ser recuperables. Es muy importante hablar, utilizando como referencia esas dos palabras que ha usado en su respuesta, con objetividad y con cierta forma de racionalidad acerca de estos anuncios. Y voy a citar las declaraciones que diera el presidente Nicolás Maduro en cuanto a este conjunto de medidas económicas. El presidente Nicolás Maduro considera que estos buscan beneficios para el equilibrio fiscal, y Tarek El Aissami también decía que una de las fortalezas de este programa es que no se corresponde a un plan del Fondo Monetario Internacional. Cuando se trata de abordar el tema de la hiperinflación en Venezuela y la profunda crisis económica que estamos viviendo de manera histórica, nunca antes vista, distintos economistas presentaban sus visiones, y uno de los aspectos centrales eran las reformas en materia tributaria. La Asamblea Nacional Constituyente destaca textos legales como la reforma al impuesto al valor agregado, la ley de impuestos a grandes transacciones financieras, y tal vez en lo cotidiano no es muy fácil entender cuál pudiera ser el impacto de estas medidas, cómo viven este nuevo esquema de impuestos los venezolanos, y sobre todo aclarar ese esquema que ha presentado el Ejecutivo Nacional de hacerlo de manera semanal, incluso diaria para algunos sectores, esa recaudación de impuestos. ¿Cómo lo vamos a vivir los venezolanos de a pie? Fíjate tú lo siguiente, cuando se habla de proteger y de evitar el proceso de inflación y de hiperinflación, inflación ya trastornada en un mal mayor, el proceso de hiperinflación, se olvida algo el gobierno, y es que quien origina la hiperinflación no es el empresariado ni el ciudadano.
Entonces la culpa y la carga de la responsabilidad se está llevando en cabeza del empresario. Se dice que el empresario es el culpable, se dice que es el empresario el que está en curso de una guerra económica, y no es, eso no es cierto. Se dice que vamos a buscar un equilibrio fiscal que no se puede lograr únicamente por la vía del ingreso, sino también una reducción del Estado. El Estado tiene que ordenarse, el Estado tiene que reordenarse. El porcentaje de la relación del PIB, con respecto a lo que es el equilibrio presupuestal o presupuestario excede realmente lo razonable. Tenemos un déficit fiscal estructural importante que no se va a corregir única y exclusivamente aumentando un impuesto regresivo injusto que se traslada en el costo de manera inmediata, como es el impuesto a las grandes transacciones financieras, bajo el criterio de que es un impuesto al gran empresariado, a los grandes ricos. Eso es falso. El contribuyente especial hoy en día es una quimera. Contribuyente especial son todos. Si tú agarras un comerciante, tú agarras a dos comerciantes, pequeños comerciantes que tienen su actividad económica, el comercial Toñito y comercial Avelino, que son dos empresas pequeñas, el efecto de tener su ingreso ajustado por la inflación, que no es culpa ni origen de él, va a llevar que sea contribuyente especial. ¿Y por qué va a ser contribuyente especial? Porque hay un ingreso que se mide en unidades tributarias y la unidad tributaria no ha sido corregida tomando en cuenta la verdadera inflación. No se ha hecho la unidad tributaria tomando en cuenta realmente la variación que ha tenido los precios. No hay una transformación, perdón, una información transparente que obliga a que el Banco Central de Venezuela emita los índices tomando en cuenta el estudio de una serie de productos en el área metropolitana de Caracas o en el área nacional. Entonces te lleva a una cantidad de contribuyentes especiales que no lo son. Luego tienes toda esta serie de impuestos que se van a afectar en los precios. Hoy por hoy, cuando tú ves el aumento del IVA, no es como dijo el presidente del consumo suntuario. Hay un decreto del presidente, decreto emergente número 67, que se establece que el IVA, la tasa general, la alícuota general es de 16%. 4% adicional al valor de la canasta básica en algunos productos, 4% adicional en todos los servicios. Y eso, por supuesto, es mayor incremento de la población. Pero se habla incluso en esos casos de excepciones en medicamentos, en medicinas. Eso siempre ha existido. Y también se habla de que ahora los que tienen más pagarán más impuestos. ¿Esto técnicamente es así? No, eso no es así, porque es falso. Las exenciones siempre han existido. ¿Cuáles son las exenciones que incluyó ahorita el gobierno? Transporte de todas las mercancías. Antes eran ciertas mercancías, ahora es todas las mercancías. El gobierno también eliminó la exención del impuesto a la gasolina. Nadie sabe cuándo en principio comienza el incremento del valor de la gasolina. Cuando tú lees la ley del IVA, entra en vigencia el 1 de octubre. El 1 de octubre tenemos un nuevo precio de la gasolina porque se le quitó la exención del impuesto al combustible, a los derivados y aditivos para el mejoramiento de la calidad de la gasolina, y se derogó el artículo 48, numeral tercero de la ley de hidrocarburos, que establecía un impuesto general a las ventas de combustible y derivados de hidrocarburos. Entonces, todo está entrampado. Entonces, fíjate tú lo absurdo, lo regresivo de esto, lo injusto. Todo el mundo está pagando el impuesto a partir del 1 de septiembre. Y el consumo suntuario es a partir del 1 de octubre. Entonces, no hay coherencia interna. El gobierno se defiende de la inflación, pero al empresario le quitaron el ajuste por inflación. Al ciudadano, a todos los venezolanos, nos llevaron a pagar más. Por eso es que existen mayores contribuyentes especiales. Por eso es que supuestamente hay mayores ricos. Y no es mayores ricos, son simplemente contribuyentes especiales inflados por inflación que no tienen capacidad real para hacer soporte. Y ahí incluye empleados que no tienen capacidad, sino son miembros de una junta directiva, incluye a representantes de ciertas determinadas empresas, porque la empresa que puede tener ingresos importantes para ser contribuyentes especiales lleva un dragado y al empleado o al gerente lo lleva como contribuyentes especiales. Entonces cargas de una serie de cumplimientos de obligaciones que necesitas tener personal especializado. Hay mucha confusión incluso entre los especialistas en todo el tema relacionado a los anticipos. Y vuelvo a comenzar rápidamente con el tema del anticipo. Ahora se está creando primero el IVA se declaraba mensualmente, ahora va a ser semanalmente. De eso quería hablar, porque el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el impuesto al fisco pasará de una frecuencia quincenal a semanal para que ese dinero se convierta más rápido en inversión social. ¿Cómo va a ser ese esquema? Bueno, dependiendo de lo que el presidente entienda por inversión social, eso va a ser gasto corriente. Eso no va del déficit fiscal, porque es una forma de apoderarse de las empresas el pago de la nómina.
Yo pago la nómina y sufro la nómina. A mí no me tiene que obligar el gobierno a imponerme a que el carnet de la patria para yo pagar a mis funcionarios. Yo le pago a mis empleados o a las personas que trabajan conmigo de acuerdo a mi disponibilidad. Eso es parte de pasar incluso la realidad de la empresa al gobierno. Pero cuando tú dices que vas a anticipar para protegerte de la inflación, como salió en la nota de prensa de Miraflores, lo que está diciendo es que yo quiero tener dinero rápido en el bolsillo. Entonces, cuando tú declarabas el IVA entre los primeros 15 del mes siguiente, ahora lo vas a declarar semanalmente, por un lado. Por el otro lado, me vas a anticipar ese impuesto que pagas semanalmente, tomando en cuenta los días hábiles inmediatamente anteriores de la semana. Adicionalmente, queda abierta, y tienen que desmentirlo o por lo menos aclararlo, pero así está en el decreto, que hay un 1% que vas a pagar sobre tus ingresos. Y no define si son ingresos brutos, ingresos percibidos, ingresos facturados o qué. Entonces vamos a tener un esquema de retenciones, esquema de percepciones, esquema de anticipo y encima de eso un impuesto que hemos llamado nosotros en la forma en que está establecido y en la forma como se concibe, a pesar de que es bajo la figura de anticipo, un impuesto al flujo de caja. Es decir, todo lo que tú percibas durante el día, factures o no factures, salvo que la providencia administrativa del CENIAT aclare que solamente es tema de percibido, vas a llevar a que todo lo que tú factures y todo lo que tú percibas pagues un 1% diario. Ya se nos agotó el tiempo y quisiera que en breves palabras diera un mensaje final para todas las personas que de alguna forma tienen incertidumbre ante este conjunto de medidas económicas. Bueno, uno, hay que esperar la providencia. Dos, asesórense a través de todos los gremios que tengan a disposición, cámaras de comercio, cámaras industriales, a través de los colegios profesionales, específicamente de los colegios de contadores públicos, de las asociaciones especializadas en estos temas. Van a haber cursos para esos temas. La semana que viene la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y la Cámara de Comercio de Caracas tiene un curso para informar, para tratar de llevar a la gente la tranquilidad, porque obviamente van a tener un impacto importante, que es el costo administrativo de gestión y de cumplimiento de toda esa serie de obligaciones. Estar claro que implica no cumplir con esas obligaciones, hay cierre de negocios, hay sanciones, hay un impuesto hasta del 500% por no cumplir y enterar las retenciones en el tiempo previsto. Y ante el complejo, que es una madeja, si me permite comparar la normativa con el debido respeto, que es una estopa, corresponde ahora, y es el llamado que hago, a que en la providencia administrativa que dicta el CENIAT sea lo suficientemente clara, suficientemente acorde con las disposiciones del Código Orgánico Tributario, con la racionalidad y la naturaleza de cada impuesto, para que eso no genere evasión ni genere incertidumbre en la población. A pesar de que desde el principio te digo que todas estas normas contrarían los principios básicos de la tributación previstos en la Constitución y desarrollados en el propio Código Orgánico Tributario. Se debe ser muy pedagógico. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos